Yo soy Pedro Valerón Almazán, soy dermatólogo del Hospital Dr. Negrín. Entonces, bueno, ejerzo allí mi actividad principal. Y yo vengo aquí a hablarles de enfermedades de transmisión sexual, que esto es un tema que a veces hay más prevalencia y menos prevalencia, pero siempre está de moda. Entonces, quizá no todos puedan considerar que sea de su interés, pero seguro que siempre se pueden coger recortes, enseñanzas, y si no es para nosotros, pues para nuestro entorno cercano. Entonces, voy a ver cómo me coloco yo aquí para no hacer mucha sombra. Vale. Ustedes todos conocen que hay una serie de actividades que son vitales para la supervivencia. Todos para sobrevivir necesitamos comer, necesitamos respirar, necesitamos dormir, es decir, son actividades sin las cuales no se abre camino a la vida. Entonces, claro, desde el punto de vista médico siempre hemos dado recomendaciones, consejos acerca de la manera más saludable de ejercer estas actividades, es decir, la manera más saludable de comer. También sabemos, por ejemplo, los efectos nocivos que tiene el tabaco, que tiene la polución. Claro, esto es una sabiduría, unas enseñanzas que no son estáticas, sino que van evolucionando con el tiempo. No tiene nada que ver la forma que se comía hace 10, 20, 30 años con lo que se come ahora o por las recomendaciones que damos, ¿vale? Entonces, estamos todos de acuerdo en que estas actividades son básicas para vivir, no se puede vivir sin comer o sin respirar. Con la actividad sexual, con el sexo, no pasa exactamente lo mismo porque no es indispensable para el ser humano como persona individual, pero está claro que es indispensable para la supervivencia nuestra como especie. Sobre todo si consideramos la actividad sexual con un fin exclusivamente procreador, vamos a decir, si se puede decir. Lo cierto es que la mayor parte de la actividad sexual que se desarrolla en nuestro medio no tiene este fin, sino tiene un fin más recreativo, porque somos de las pocas especies que podemos disfrutar de la actividad sexual, podemos disfrutar dando placer, podemos disfrutar recibiendo placer. Entonces, si tenemos en cuenta estas consideraciones, si tenemos en cuenta lo extendido de las prácticas sexuales en nuestro medio, pues ya que vamos a estar en estas circunstancias, hay que intentar hacerlo de la forma más saludable posible. Sobre todo con conocimiento de causa de los problemas que pueden surgir, de las enfermedades que se pueden causar y tener algunas pautas básicas, muy básicas y muy someras, que nos permitan evitar la presencia de patología, es decir, la presencia de enfermedad durante estas prácticas. Entonces yo en esta charla no les voy a dar una clase magistral, porque esto da para muchas charlas, da para mucho comentario, pero sí algunas nociones básicas de lo que es una enfermedad de transmisión sexual, cómo se manifiesta y algunas nociones de lo que podemos hacer para disminuir su incidencia, desde nuestro punto de vista de actuación, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, muchas veces solemos representarla por el acrónimo. ETS significa enfermedad de transmisión sexual. También se emplea el acrónimo de ITS, que sería lo mismo, infección de transmisión sexual. Entonces, en algún momento de la charla, seguro que les salto y le digo ETS, ustedes sepan que me estoy refiriendo a enfermedad de transmisión sexual. Pues bien, definimos enfermedad de transmisión sexual como aquellas infecciones que se adquieren tras mantener relaciones sexuales sin protección. Hablo de relaciones sexuales y no me refiero exclusivamente a relaciones sexuales en las que se implica la penetración. Es decir, hay que tener en cuenta que las prácticas de sexo oral también son responsables de la transmisión de enfermedades. ¿Por qué es esto? Pues porque se producen por el contacto entre piel y mucosa o intercambio de fluidos, es decir, fluidos seminales del varón, fluidos vaginales de la mujer o mucosas. La mucosa quiere decir mucosa genital o mucosa oral. Por eso es posible, y hay que tenerlo en cuenta, que esta transmisión de enfermedades no es algo exclusivo de los actos sexuales que implican penetración, sino también del sexo oral. Hay muchísimas enfermedades de transmisión sexual. Es verdad que yo les comentaré un poco por encima las que son más características de nuestro medio, ¿vale? La sífilis, el VIH, la enfermedad del virus del papiloma humano, la gonorrea. Claro, muchas de estas enfermedades han estado muy estigmatizadas. Es decir, parece que cuando a uno le diagnostican alguna de estas enfermedades, como si le cayera una losa encima, como si has tenido la gonorrea, sífilis, o sea, nos suena a enfermedades de otro tiempo, ¿vale? Pero bueno, yo les voy a explicar un poco
que esto no tiene por qué ser así y son enfermedades que no son características de determinada actividad o determinado estrato social, pueden ser más prevalentes, pero si tenemos relaciones sexuales, todos estamos expuestos a ellas. No quiero que se asusten tampoco, es decir, lo que hay que tener en cuenta es saber qué buenas prácticas debemos hacer para no caer en ellas, ¿vale? Lo más característico es que en el desarrollo de estas enfermedades se presente una sintomatología focal, es decir, centrada sobre todo en el aparato genital. Sin embargo, es posible la manifestación a otros niveles, bien por una progresión local o bien por una afectación a distancia o en diferentes fases. Pero tenemos que tener en cuenta también, y esto es un concepto que repetiré seguramente en muchas partes de la charla, que no todos los pacientes que padecen una enfermedad de transmisión sexual van a tener síntomas. Esto ocurre sobre todo en las mujeres, que pueden tener síntomas muy leves o ser prácticamente asintomáticas, pero tienen la capacidad de transmitir la enfermedad. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta de cara al manejo de nuestros enfermos. Lo que está claro es que estas enfermedades de transmisión sexual han experimentado un aumento muy significativo en los últimos años. En este sentido, sí quiero comentarles que a raíz del descubrimiento del SIDA en los años 80, en ese momento se tuvieron muy pocas certezas acerca de la enfermedad, pero una de las primeras certezas que fueron evidentes es que el SIDA, una de las formas de transmisión, era a través de la vía sexual, es decir, una enfermedad de transmisión sexual. No exclusivamente por vía sexual, pero fue de las primeras evidencias que se tuvieron en cuenta. Entonces, en aquellos momentos, que era una enfermedad desconocida, que producía mucha enfermedad, mucha muerte, se experimentó un descenso drástico de las enfermedades de transmisión sexual por miedo al contagio del SIDA. Entonces, ese miedo trajo un descenso brusco de las enfermedades de transmisión sexual, pero progresivamente se han ido desarrollando nuevos tratamientos, los pacientes de SIDA ya no mueren, sino ya se hacen enfermos crónicos, entonces se ha perdido el miedo a contraer el SIDA. ¿Y qué nos ha traído eso? Pues un aumento progresivo nuevamente de las enfermedades de transmisión sexual, porque la gente ya ha perdido el miedo y ya no toma las precauciones que tomaba antes. Entonces, eso es lo que estamos viendo en los últimos años. Después del descenso de los años 80, 80 y pico, a partir de los años 90, 90 y poco, han vuelto a ascender de forma significativa la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Claro, les decía antes que hay muchas enfermedades de transmisión sexual, pero las que son más frecuentes en nuestro medio, esta diapositiva está en inglés, pero bueno, no hace falta mucha explicación en el sentido de que podemos encontrar diferentes tipos de microorganismos. Es decir, bacterias, virus, parásitos. Dentro de las bacterias, pues la clamidia y la gonorrea pues son enfermedades que son bastante prevalentes. La sífilis es una espiroqueta, que es un tipo de bacteria. Y dentro de los virus, les comentaré un poco por encima pues la presencia del virus herpes, del VIH, es decir, del virus que evoluciona a SIDA, o de los virus de las hepatitis. Los parásitos tipo tricomonas no producen una afectación clínica, unos síntomas demasiado significativos, pero también se los comentaré. Entonces, sirva esta gráfica para representar de forma un poquito esquemática lo que supone el aumento de la incidencia de la enfermedad. Nosotros hablamos de incidencia como el diagnóstico de casos nuevos de enfermedad por cada 100.000 habitantes. Entonces, en dos de nuestras enfermedades de transmisión sexual más representativas, como son la gonorrea y la clamidia, que se diagnostican de forma muy habitual, vemos como el número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes ha ido incrementándose de forma significativa a lo largo de los últimos años. Y si analizamos esta incidencia, este número de casos nuevos según segmentos de edad, podemos observar que en las dos enfermedades, tanto la gonorrea como la clamidia, el segmento de edad más afecto es el de los pacientes que van de los 20 a los 24 años. De los 20 a los 24 años. Cada columna de este tipo es un año, según año 2016, 17, 18 y 19, y esta columna más clarita es la del año 2019, que es el último que refleja el registro. Bien, pues el segmento de los 20 a los 24 años es el segmento donde se presenta el mayor número de casos. Pero el segundo segmento donde se presenta el mayor número de casos es el que va de los 25 a los 34 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la incidencia mayor de casos, en este caso de gonorrea y clamidia, ocurre en torno a los 25 años. Claro, son pacientes jóvenes,
Probablemente cuando uno tiene las hormonas un poquito más desatadas y es cuando tiene más relaciones. No ocurre en todos los casos, pero parece lógico pensarlo, ¿vale? Claro, cabe pensar también si la gonorrea y la clamidia se transmiten por vía sexual, probablemente otras enfermedades de transmisión sexual encuentren su mayor incidencia pues en esa edad, en torno a los 25 años, ¿vale? Pacientes jóvenes. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando diseñemos estrategias de prevención tendremos que intentar dirigirnos a este segmento de pacientes, ¿vale? Para nosotros, bueno, de cara a identificar estas estrategias de prevención y a quién dirigir las campañas de prevención, pues es importante identificar factores de riesgo. Los factores de riesgo son situaciones o circunstancias clínicas que se asocian con mayor probabilidad en personas que van a padecer la enfermedad. Uno de los factores de riesgo para las enfermedades de transmisión sexual, ser joven. Como hemos visto y las gráficas nos dicen, pues tener una edad en torno a los 25 años, ¿vale? Desde luego, todas las circunstancias que impliquen el tener múltiples parejas sexuales, evidentemente te van a hacer una persona que vas a estar más en riesgo. Entonces, cuando tienes múltiples parejas, cuando has tenido muchas parejas sexuales en los últimos meses, por supuesto, si tienes relaciones con alguien con una enfermedad de transmisión sexual, pues la probabilidad aumenta, ¿vale? Personas que por su dedicación laboral, profesional a la prostitución, evidentemente tienen más tiempo de exposición, pues también aumenta el riesgo de padecer una enfermedad de transmisión sexual. El uso inconsistente de métodos barrera. El preservativo se ha comprobado como el método barrera más efectivo. Y desde luego ser víctima de violencia sexual. Luego es importante también tener en cuenta el consumo de tóxicos, el consumo de alcohol, pero no solo el consumo de alcohol, sino también el consumo de drogas. Ocurre que a veces en el contexto de las relaciones sexuales el consumo de drogas no se hace con un fin exclusivamente de disfrute personal o recreativo, como podemos pensar en el consumo de drogas, bueno, sin relaciones sexuales de por medio, sino que tenemos que tener en cuenta determinadas prácticas sexuales que están proliferando en los últimos años y en este sentido sí quiero comentarles acerca del chemsex. El chemsex es un término que ha sido muy estudiado en Canarias y en este sentido pues quiero destacar el trabajo de la Fundación Irichen, que seguro que muchos de ustedes conocen, que se dedica entre otras cosas pues a la atención de las adicciones. Entonces la Fundación Irichen hizo un estudio hace relativamente poco, porque esto tiene como 1 año y medio, acerca del fenómeno que se ha dado a conocer como chemsex, y esto incorpora 2 parámetros. En primer lugar, el consumo de drogas en contexto de relaciones sexuales, pero no drogas para una satisfacción personal, sino usadas como un potenciador de la actividad sexual. Es decir, se utilizan drogas como por ejemplo anfetamina, drogas muy estimulantes, que teóricamente permiten tener relaciones durante más tiempo, prolongarlas en el tiempo, de tal manera que se organizan. Ese es un elemento principal, el consumo de drogas estimulantes como potenciadores de la actividad sexual, para mantener unas sesiones sexuales durante más tiempo, y implica además la participación de varios individuos. Entonces, claro, se dan 2 circunstancias que favorecen en gran medida la aparición de posibles enfermedades de transmisión sexual. Estamos hablando de sesiones de sexo grupal que pueden durar horas o días, o sea, 1 o 2 días en promedio, y que pueden tener lugar pues, entre 3, 4, 5, hasta 10 y 15 miembros, ¿vale? Entonces, esta práctica sexual, que a nosotros nos puede parecer un poco nueva, se lleva desarrollando en Europa desde los años 2010 más o menos, y es muy característica de las grandes ciudades, probablemente por la mayor densidad de población, pero también se produce en lugares de turismo sexual. Y en este trabajo y en otros trabajos que versan sobre este tema, pues se ha visto cómo Maspalomas es un sitio habitual de este tipo de prácticas. Bueno, pues este trabajo evidentemente es mucho más extenso, tiene 70 páginas, pues se hace una revisión bibliográfica del tema, se pone en contexto y se analiza los datos que tenemos a nivel de la isla de Gran Canaria, sobre todo centradas en el área sur,
con el tema del turismo sexual. Para este tipo de prácticas participan tanto personas que son locales, es decir, nacionales, como extranjeras. No solo extranjeros que vienen de vacaciones, sino extranjeros de larga estancia. Es decir, el trabajo, la verdad que a quien esté un poquito interesado en el tema merece mucho la pena porque está desarrollado con bastante rigor y es accesible por internet. Esto no tiene ninguna ciencia encontrarlo, ¿vale? Pero en nuestro contexto, en el contexto canario, es algo que debemos de tener en cuenta. Evidentemente, estas enfermedades de transmisión sexual que se adquieren bajo esta vía, en una situación de estas, hace muy difícil un estudio de contacto, porque se trata de una situación en la que los individuos pues, están drogados, no recuerdan nada y no saben ni con quién han tenido relaciones, una situación en la que participan varios individuos, entonces esto pone las cosas muy complicadas. Pero debemos tenerlo en cuenta porque a veces, bueno, pues estas prácticas se van desarrollando y uno tiene que saber por dónde van los tiros, qué es lo que se está moviendo para saber cómo actuar de la mejor manera posible. Chemsex. Bien, saliendo un poco de la epidemiología, de los factores de riesgo, comentaré de forma un poco general cuáles son los síntomas característicos o más habituales de las enfermedades de transmisión sexual. En primer lugar, les decía antes, la infección puede ser asintomática. Pues entonces no nos enteramos que la tenemos y la podemos transmitir. Sí, bueno, pues eso representa una de las complejidades de la cuestión. Pero esto puede facilitar que el diagnóstico sea tardío y que la persona pueda seguir infectando. En cualquier caso, los síntomas de forma característica, los síntomas que son más locales, más propios del aparato genital, suelen aparecer en pocos días o semanas. Esto incluye una secreción vaginal espesa o maloliente, o una secreción uretral, en el caso de los hombres, que puede ser purulenta. Se acompaña de leves molestias, de escozor, de molestias al orinar y en algunos casos también se puede acompañar con la presencia de ganglios inflamados, es decir, una linfadenopatía que de forma característica, una o múltiples adenopatías que de forma característica suelen estar localizadas en la ingle, un bulto inflamado, ¿vale? En otras ocasiones no tenemos tanto dolor ni tanta secreción, sino tenemos úlceras, ¿vale? Es decir, heridas que se abren en la piel y que pueden aparecer no solo en los genitales, sino también en mucosa oral, es decir, en la boca cuando se practica sexo oral. En el caso de mantener relaciones por vía anal, esta misma sintomatología que podemos tener en el aparato genital, lo podemos tener en la zona rectal o perirectal, es decir, dolor al dar de cuerpo, secreción, moco o inflamación en el área perirectal. Estos serían los síntomas más habituales, los síntomas locales, pero todas estas infecciones son susceptibles de extenderse a nivel local o a nivel sistémico, sobre todo en pacientes que puedan tener una inmunidad comprometida, por ejemplo, pacientes con VIH. Si desgranamos un poquito los síntomas específicos de cada enfermedad, ya les digo que esto da para muchísimo, es decir, cada cuadrito de esto se puede desarrollar durante horas, pero no les quiero aturullar demasiado. Sí les diré, por ejemplo, que la gonorrea y la clamidia, que son las enfermedades que vimos antes, esas tablas de incidencia son bastante frecuentes, aunque suelen dar lugar a cuadros locales, poco sintomáticos y con buena respuesta a antibióticos. Los típicos, pues, dolor, secreción vaginal maloliente, secreción purulenta, inflamación del recto cuando se produce por la zona del recto. Pero con mucha frecuencia, sobre todo en mujeres, van a ser asintomáticas. Ya saben ustedes que esto nos va a dificultar el diagnóstico y el estudio de los contactos. La sífilis es una de esas enfermedades estigmatizantes. Tiene una frecuencia menor que la gonorrea y la clamidia, pero en Canarias, hasta las últimas estadísticas que tenemos, sabemos que es de los lugares más frecuentes donde se presenta sífilis en España, ¿vale? Es una enfermedad bastante frecuente y tiene una particularidad, y es que es una enfermedad que cursa en fases. Es decir, en la primera fase tenemos la presencia de síntomas locales. Lo característico es que aparezca una ulceración, una úlcera indolora que se acompaña de un ganglio inflamado. Lo que ocurre con esta úlcera es que de forma espontánea cura en pocas semanas, es decir, desaparece. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una úlcera y se le quita, lo normal es que no consulte. O sea, ya se puede pasar bastante vergüenza consultar una úlcera que aparece en la zona genital, pero si encima se me quita, pues razón de más para no ir al médico, ¿no? Eso no quiere decir que la infección esté curada,
sino una infección que ya está en sangre y que en algunos casos puede progresar a una fase secundaria, que es donde aparece una erupción en piel. Ahí también aparecemos nosotros. Esa erupción es bastante anodina, bajo el ojo no experto. A nosotros, bueno, nos da una serie de pistas, pero puede ser bastante anodina y también tiene la particularidad que es autorresolutiva, es decir, también desaparece. Sí, puede ser que el paciente no consulte ni en la fase primaria ni en la fase secundaria. Esa sífilis que sigue activa en sangre, en algunos casos puede llegar incluso a una fase terciaria. Esa es un poquito más complicada porque se produce una afectación a distancia. Puede darnos afectación del sistema nervioso, afectación medular, puede darse en muchos sistemas. Afortunadamente, esto no aparece en todos los pacientes, pero sí en un pequeño porcentaje de pacientes que no han sido tratados. Para nosotros es muy importante un diagnóstico precoz porque el tratamiento de la sífilis es relativamente sencillo, se trata con penicilina. Lo que es más complicado es identificar al paciente, porque ya le estoy diciendo que son lesiones que son autorresolutivas, pues muchas veces son pacientes que no consultan o se nos pierden, ¿vale? Con respecto al herpes simple, seguro que muchos de ustedes están familiarizados con el herpes simple labial o bucal, que es la típica calentura. Muchas personas lo tienen o muchas personas conocen a alguien que ha tenido una calentura en los labios. Claro, la afectación genital ocurre de forma similar, es decir, una vesiculación dolorosa que evoluciona en pocos días y que en el rango de unas 2 semanas desaparece. Esa sería la afectación por un herpes genital. ¿Qué ocurre? Que cursan brotes, como pasa con las calenturas. Pues esos brotes pueden ser más o menos frecuentes, más o menos continuados, se relacionan con el estrés, pero la vía de transmisión principal en el área genital, a veces también en la bucal cuando está implicado el sexo oral, pues hace que la tengamos que tener en cuenta en caso de enfermedades de transmisión sexual. La tricomona vaginalis, la tricomoniasis, es un problema sobre todo en las mujeres, que son las que están más afectadas. No suele ser muy sintomáticas y produce un flujo vaginal maloliente y pocas molestias, entonces no suele ser clínicamente tan relevante, no suele dar tantos problemas. Y luego tenemos otro grupo de enfermedades en las que no es tan característica la aparición de síntomas locales, sino que pueden provocar afectación sistémica. Estoy hablando del VIH y de las hepatitis A, B y C. Entonces, una cosa es que se transmitan por vía sexual, es decir, que sea la forma de adquirir la infección, y otra cosa es que luego esos virus tengan cierta fogalidad, por ejemplo, para afectar al hígado, que sería en el caso de la hepatitis, o para afectar a la inmunidad celular del paciente, es decir, que le bajen las defensas de forma significativa y pueda provocar problemas de otra índole, pero que esa infección sea adquirido por vía sexual. Claro, este tipo de infecciones no van a producir una sintomatología local genital, sino que para diagnosticarla, pues normalmente se realiza a través de analíticas, ¿vale? Por analíticas de sangre. Sí me quiero detener un poco con respecto al virus del papiloma humano, porque es una enfermedad que es muy frecuente y sobre la que existe cierta controversia. Tengo un papiloma, voy a tener cáncer, tal. Entonces esto yo creo que son términos que hay que aclarar. El virus del papiloma humano es un virus que es bastante ubicuo, es decir, está en el ambiente, es bastante habitual y en el que se caracterizan más de 100 serotipos. Serotipo es como una familia, ¿vale? Que tiene 100 miembros, ¿no? Como en todas las familias, hay miembros que son mejores, que son buenos, y hay otros que son más díscolos, podemos decir, ¿no? Pues la mayoría de los miembros de la familia del virus del papiloma son buenos, es una familia buena, ¿vale? Entonces, estos serotipos benignos del virus del papiloma son los que van a producir las verrugas genitales, que son lesiones visibles. Pero no van a producir solo verrugas genitales, sino van a producir verrugas en otras localizaciones, ¿vale? Por ejemplo, las verrugas típicas que a veces vemos en manos, las vemos en manos de los niños, de los adultos, de pacientes que tienen la inmunidad un poquito deprimida. Eso también es virus del papiloma humano, de los primos buenos, ¿vale? De la parte buena de la familia. También ocurre así con las verrugas que vemos en área genital. En estos casos, pues no son enfermedades de transmisión sexual cuando aparecen en las manos, normalmente, ¿vale?
Pero si aparece en el pene, pues muy probablemente eso haya llegado ahí a través de una infección de transmisión sexual. También es virus del papiloma humano, que no lo he comentado, las verrugas plantares, los erizos, que dice la gente, ¿vale? Eso es virus del papiloma humano de los buenos, de los benignos. Producen lesiones visibles, tipo verrugas, que pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que además de los serotipos benignos, de los primos buenos, también tenemos los primos malos. Los primos malos son tan malos que no producen lesiones visibles que podemos ver, sino producen lesiones malignas que se incorporan a los epitelios y no las vemos. Esto es un problema principal, sobre todo en el caso del cérvix de las mujeres, un cáncer relativamente frecuente, el cáncer de cérvix. Claro, cuando tú ves un cérvix que está afectado por virus del papiloma humano, muchas veces no ves nada, sino que el ginecólogo lo que tiene que hacer son unas tinciones y coger unas muestras y mandarlas a analizar de la superficie. Pero no produce lesiones visibles, porque los primos malos son unos cabrones y no los vemos, ¿vale? Entonces, el virus del papiloma humano, los serotipos malignos del virus del papiloma humano pueden producir cáncer de cérvix con mayor frecuencia, pero también están implicados en cáncer de ano cuando se tienen relaciones homosexuales o cáncer de vagina o pene con menos frecuencia. La mayor parte de estos primos malos, de estos serotipos malignos del virus papiloma humano son del 16 y del 18. El 70% de las lesiones malignas del virus papiloma humano están producidos por los serotipos 16 y 18. Y hay más de 100, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque no todo virus de papiloma humano es maligno, de hecho es muy habitual, es muy frecuente y causa verrugas en diferentes localizaciones. Claro, ocurre que los pacientes y a veces también los dermatólogos, para hacernos entender, solemos llamar a todo tipo de excrescencia que sale en la piel, le llamamos verrugas, ¿vale? Estrictamente, si somos académicos, y yo debo serlo, aunque a veces para comunicarme me hago entender, las verrugas están causadas por virus papiloma humano, pero también seguro que conocen a alguien o ustedes mismos tienen algunas excrescencias o lesiones parecidas como estas, que aparecen en el cuello, que aparecen en las axilas, que aparecen debajo del pecho, que van apareciendo con los años. Esto no son verrugas víricas, esto no es virus del papiloma humano, esto no se pega, esto son lesiones benignas que llamamos acrocordones o fibromas y son muy habituales, ¿vale? Sobre todo en determinadas familias porque tienen cierta herencia y sobre todo a partir de determinada edad. No digo si mucha o poca, pero a medida que uno va cumpliendo años es normal que se vayan desarrollando estos pequeños fibromas, estas pequeñas excrescencias que no son virus del papiloma humano. Es verdad que si aparecen en zona inguinal puede existir cierta duda, pero bueno, para eso está el dermatólogo también, para sacarnos de dudas y para hacerlo trabajar. Y tampoco son verrugas de virus de papiloma humano este tipo de lesiones que son queratosis seborreica. También son súper frecuentes y seguro que más de una queratosis seborreica, más de 2 hay en esta sala, ¿vale? Bueno, este paciente tiene muchas, lo pongo aquí porque es el que está más florido, pero es muy habitual en la consulta, pues ver pacientes que te consulta, pues tengo aquí esta verruguita, esto que lo tengo aquí medio reseco, esto que está poroso. Claro, en la práctica se dice verruga, pero esto tampoco es virus del papiloma humano, tampoco es una patología que sea importante, de hecho es muy frecuente, ¿vale? Les comentaré un poco por encima algo que ha estado más de moda, que estuvo más de moda hace un par de años, que era la viruela del mono. No sé si recuerdan pues un brote que hubo, que si vuelve otra vez la viruela, ¿vale? Esto afortunadamente se autolimitó y es una enfermedad, la viruela del mono, que ya estaba bien conocida en África, en la zona del Congo, República Centroafricana, Nigeria, es decir, en esa zona. Solía haber brotes más o menos habituales de viruela del mono, normalmente causados por una transmisión de animales, es decir, era una zoonosis. Lo que ocurrió en el 2022 que un paciente que venía infectado de Nigeria, me parece, acabó en Gran Bretaña y acabó infectando a otras personas, lo cual no era pues tan habitual. Era más habitual en África la transmisión de animal a persona, pero empezó a haber un brote relacionado con la transmisión de persona a persona. Este contagio se producía
no solo por el contacto con fluidos contaminados, vaginales, seminales, etcétera, sino también por contacto con mucosas o con las heridas abiertas. Estos pacientes que desarrollaban esta viruela del mono primero tenían como una serie de síntomas generales, fiebre, malestar, adenopatía, y posteriormente desarrollaban una erupción cutánea que se caracterizaba por esas, nosotros decimos pústulas, es decir, vejiguitas de pus, que luego se ulceraban, que eran muy dolorosas. Los pacientes, sobre todo el síntoma que más referían era el dolor fuerte, y normalmente era un cuadro que se autorresolvía en poquitas semanas y que no había que tratar de forma enérgica. De hecho, no tenía un tratamiento erradicador, sino que era más bien un tratamiento sintomático, un tratamiento de soporte. Rara vez producía complicaciones, y sobre todo en los casos que se asociaron con este brote europeo. En África sí tenían más tasas de hospitalización o de complicaciones graves, aunque también hay que tener en cuenta que estas también se pueden producir porque el acceso a la sanidad allí pues, es mucho peor, ¿vale? Pero en realidad este brote se autolimitó. Una de las vías principales de contagio fue por vía sexual. De hecho, algunos de los casos que tuvimos la oportunidad de ver en Canarias estuvieron muy relacionados con prácticas sexuales de riesgo en maspalomas, ¿vale? Entonces ahí empezamos a conocer también un poquito el fenómeno del chemsex que les comentaba antes. Con respecto al manejo, en algunas ocasiones muchas de estas enfermedades pueden ser diagnosticadas, bueno, no muchas, pero pueden ser muy sospechadas por un diagnóstico visual en base al diagnóstico clínico por el ojo experto, vamos a decir. Sobre todo en los casos de herpes simple o de verrugas genitales. Para otro tipo de enfermedades va a ser muy rentable la toma de muestras del exudado patológico, las muestras de orina. Y en otros casos también, pues por ejemplo en el caso de los virus de la hepatitis o del VIH, va a ser necesario la confirmación mediante analíticas de sangre. En el caso del diagnóstico rápido del VIH, a veces en personas que han tenido pues, mucho riesgo, mucha sospecha por haber estado expuesto a una persona con VIH, se puede hacer diagnósticos muy rápidos, con pruebas rápidas en saliva o con gotas de sangre. Eso permite una rápida identificación, por ejemplo, si ha sido infectado por el VIH, porque es muy útil en el sentido que se puede iniciar un tratamiento mucho más rápido y va a ser más efectivo y probablemente sea un tratamiento erradicador. Con respecto a los tratamientos, sin detenerme mucho en este tema porque no les quiero liar, pero sí quiero que sepan que muchas de estas infecciones son fácilmente tratables con antibióticos que no son muy sofisticados, sino que están presentes, que se compran en farmacia y muchas veces con tomas de únicas o pocos días o pocas semanas, la infección va a quedar absolutamente erradicada. De hecho, en muchos casos de herpes simple ni siquiera hace falta tomar tratamiento. Es decir, hay que dejar que la infección cure e intentar no mantener relaciones en el proceso activo, porque en ese momento está transmisible, pero hay algunas enfermedades de transmisión sexual, como el herpes simple, que no es estrictamente necesario el tratamiento. En el caso de las verrugas genitales, del virus del papiloma humano, cuando produce verrugas genitales, lo que está indicado es un tratamiento destructivo, es decir, eliminar la verruga, quemarla. Nosotros utilizamos bisturí eléctrico, utilizamos láser, utilizamos nitrógeno líquido, utilizamos cremas que producen la destrucción. Claro, le estoy hablando de las verrugas genitales. Evidentemente, si uno tiene un cáncer de cervix provocado por virus del papiloma humano, el tratamiento va a ser la cirugía, normalmente, ¿vale? O el procedimiento destructivo, pero ya pensando en procedimiento destructivo oncológico, ¿vale? Pero porque es otra enfermedad que está causada por los serotipos malignos, ¿vale? En el caso del tratamiento del VIH, pues eso es un capítulo aparte, se trata con antirretrovirales, que son tratamientos hospitalarios que se dan de forma crónica, que cada vez han ido mejorando más y han permitido que el VIH sea una enfermedad crónica, ¿vale? Que ya muchos de estos pacientes no fallezcan. Desde luego, si nos encontramos con enfermedades de transmisión sexual que han progresado, que han afectado a órganos a distancia, pues vamos a tener que tratar estas complicaciones, ¿vale? Puede ser un punto y aparte porque esto no es una enfermedad de transmisión sexual propiamente dicha, pero se está poniendo también muy en boga el papel de la sarna, de la escabiosis.
Y muchas veces una de las vías de transmisión posible es la transmisión sexual, es decir, a través de las relaciones. La sarna, que también es otra enfermedad estigmatizante, la verdad que nosotros tenemos muchas enfermedades que caen como losas en los pacientes. Entonces yo cuando tengo una sarna, no le suelo llamar sarna, sino le digo que tiene una escabiosis, que suena como más elegante, y no estoy poniendo ninguna losa encima del paciente. Pero bueno, también le digo, mire, también se le llama sarna, pero bueno. Pero bueno, la verdad que estamos viendo muchos casos de escabiosis o de sarna, nunca la hemos dejado de diagnosticar, pero ahora estamos viendo muchos casos. Y esto está producido por un ácaro que afecta a la parte más superficial de la piel y que no puede penetrar más de las capas más superficiales de la piel. Entonces es una enfermedad contagiosa frecuente que, a pesar de que suene muy mal, pues no es exclusiva de clases bajas y que cualquier persona puede infectarse en cualquier clase social. Y afecta a todos los espectros, es decir, afecta a recién nacidos, a niños, adolescentes, adultos y a más adultos también, ¿vale? Independientemente de los hábitos higiénicos. Se trata de un ácaro que vive poco, es decir, un ciclo vital de 10-14 días, quiere decir que en poquitos días ha pasado toda tu vida adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con las escabiosis, con la sarna? Que produce mucho picor. O sea, produce un picor que pues, los pacientes describen como exasperante. Es decir, pacientes que normalmente nunca se han quejado de picor, que vienen a la consulta, me pica. Llamativamente, aunque no es excluyente de otros diagnósticos, el picor es más característico por la noche. No se sabe muy bien por qué. Se cree que el ácaro por la noche encuentra el calorcito de la cama y suele picar más por la noche. Sobre todo en zonas que están un poquito más ocultas, es decir, el picor es muy habitual en el pecho, en el tronco, en las manos, entre los dedos, ¿vale? Entonces se describe como un picor bastante exasperante y de forma característica, salvo en pacientes que tienen las defensas muy bajas, muy inmunodeprimidos o bebés muy pequeños, suele respetar la cara y el cuello, es decir, un picor que aparece de cuello para abajo, de forma súbita, que predomina por la noche. Y para nosotros nos ayuda mucho el diagnóstico en el que las personas cercanas, los convivientes, tengan picor también o empiecen a desarrollar. Entonces un picor que tenga estas características de aparición súbita, de predominio nocturno y cuando empieza a picar más gente en la casa, sospechoso, ¿vale? Claro, esto no quiere decir que sea una enfermedad, es una enfermedad muy contagiosa, pero no tiene un contagio fácil. Les pongo un ejemplo. Yo en la consulta muchas veces cuando viene el paciente, bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, le he dado la mano a pacientes con escabiosis muchas veces. No debería ser tanto, pero lo he hecho muchas veces y nunca he tenido yo una escabiosis, ¿vale? ¿Por qué les digo esto? Porque hace falta un contacto estrecho. Es decir, convivir, compartir sillones, cama, sábanas, ¿vale? Contacto estrecho. Entonces, no por dar la mano, no por dar un abrazo, evidentemente, pues una vez que lo sabe, pues guardaremos una serie de precauciones, pero no son personas que haya que apartar, ni hay que dejar de trabajar, ni hay que dejar de ir al colegio, ¿vale? Hace falta un contacto estrecho, conviviente. Claro, lo que ocurre es que con respecto al tratamiento, a ver, porque esto no quiero poner yo aquí tanta historia. Con respecto al tratamiento debemos tratar a todos los convivientes, es decir, a las personas que tengan un contacto estrecho con esa persona a la que estamos tratando en la escabiosis. Aunque no tenga síntomas, porque esto tiene un periodo de latencia, es decir, puede ser que todavía no los hayas desarrollado, pero que estés infectado. Entonces, de forma tradicional, cuando a una persona en una casa se le diagnostica una escabiosis, se tiene que tratar a todo el mundo en la casa, ¿vale? El mismo día, para matar a todos los bichos a la vez, ¿vale? Entonces, normalmente se utilizan medicamentos en crema o medicamentos en pastillas que son acaricidas, es decir, antibichos, para que usted me entienda, ¿vale? Entonces, se trata a todo el mundo en casa el mismo día, nos ponemos todas las cremas, los bichos mueren y se acabó. ¿Qué pasa? Que el día que tú haces el tratamiento, no solo debes tratar tu piel, sino debes tratar la ropa, la sábana, el sillón. No les he comentado que este bicho, este ácaro, puede vivir fuera del cuerpo humano 3 días. Entonces, todo lo que hayamos hecho los últimos 3 días antes de ponernos el tratamiento escabicida, tenemos que tratarlo.
Por ejemplo, la ropa que nos hemos puesto los últimos 3 días, la sábana de los últimos 3 días, la manta del sillón de los últimos 3 días. Todo eso hay que tratarlo, ¿vale? Ahora, si me puse una ropa hace 2 semanas, ya eso está muerto. O sea, si ya ha pasado más de 3 días, ya eso está muerto. Pero exige cierto grado de coordinación el paciente, la familia, la ropa, la señora que me cuida en casa. Es decir, ¿qué pasa? Que esto hace que las reinfecciones sean posibles, de hecho son frecuentes. Porque fulanito no se trató, se lo volvió a pegar a los otros. Porque la ropa no sé qué. O sea, luego ya pues familias que son muy amplias o que no están bien avenidas. Bueno, pues esto puede dar lugar a ciertas reinfectaciones. Entonces esto es uno de los problemas que estamos teniendo ahora. Pero un tratamiento bien hecho produce la erradicación del cuadro, ¿vale? No es una enfermedad estrictamente sexual, pero sí se transmite muchas veces en personas que comparten cama, ¿vale? Entonces, como es una cosa que está muy en boga, por eso se las comento. Sí. Vale. Entonces, hablando de la prevención, desde luego, la prevención, el evitar enfermedad, siempre va a ser la forma más adecuada de manejarla, porque implica, primero, que el paciente no coge la enfermedad y segundo, un mejor aprovechamiento de los recursos, ¿vale? Tanto recursos personales como recursos materiales. Les he dicho ya que la posibilidad de curso de las infecciones de forma asintomática muchas veces hace muy difícil identificar qué pacientes están infectados. Y luego también hemos visto que hay algunas enfermedades como la sífilis que cursan de forma falsamente autorresolutiva, es decir, que las lesiones se resuelven y da la sensación de que están curados, pero son pacientes que bueno, tienen la enfermedad en sangre. Algo que no ha cambiado de hace años es que el método más recomendado para evitar el contagio por enfermedades de transmisión sexual es utilizar métodos barreras, de los cuales el más probado y el más conocido es el preservativo. A ver, estrictamente, la forma absoluta de evitar las enfermedades de transmisión sexual es no tener relaciones, evidentemente. Pero supongo que eso es un precio que muchos de nosotros no estamos dispuestos a soportar. Entonces, lo que sí debemos hacer es utilizar preservativo, ¿vale? Más estudiado, que ofrece más protección, aunque también hay que decir que no ofrece protección en todos los casos. Si yo tengo... Todos saben cómo es un preservativo, la forma que tiene, cómo se coloca, bien. Pero si yo tengo una verruga genital que no me queda cubierta por un preservativo, eso me lo pueden pegar. O si tengo un herpes genital que no me sale la zona que queda cubierta por un preservativo, eso me lo pueden pegar. Entonces, no es 100% eficaz. Lo que es 100% eficaz es no tener relaciones. Bueno, entonces yo les doy la información y hay que tener todo esto en cuenta, ¿vale? Otros métodos barreras, bueno, pues hay un preservativo femenino, hay barreras bucales de látex para sexo oral. Bueno, pues ahí les dejo la información, pero desde luego lo más utilizado es el preservativo, que no hay que usarlo solo en actos de penetración, sino teóricamente debe usarse desde el principio de la relación sexual, ¿vale? Otro concepto que hay que tener en claro, que a veces uno lo da por hecho, pero bueno, hay que explicarlo. Los anticonceptivos orales son eso, anticonceptivos, evitan la concepción, pero no evitan la transmisión de enfermedades. Lo mismo ocurre con otros métodos anticonceptivos, pues por ejemplo los espermicidas o la marcha atrás. Las enfermedades de transmisión sexual pueden transmitirse aunque no haya eyaculación, ¿vale? Solo por el contacto entre fluidos vaginales o seminales puede haber transmisión de enfermedades, ¿vale? Entonces los anticonceptivos orales o de otro tipo no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. En el caso de relaciones homosexuales, pues hay que tener cuidado con los lubricantes, porque a veces se utilizan lubricantes tipo vaselinas o con base de grasa y teóricamente eso aumenta la fricción del preservativo y pueden facilitar su rotura. Entonces, cuando uno quiere utilizar lubricante, que sea soluble en agua o glicerina, pero no grasa, ¿vale? El cribado supone la detección de pacientes asintomáticos, ¿vale? Entonces, les he dicho que algunas de estas enfermedades son asintomáticas, pues podemos cribarlas. ¿Y a quién vamos a cribar? ¿A todo el mundo? No.
no podemos cribar a todo el mundo porque eso es interminable. Entonces cribamos una serie de poblaciones de riesgo. Cribamos a las embarazadas. ¿Por qué? Porque una embarazada, si tiene una enfermedad de transmisión sexual que no da síntomas, puede transmitirla al feto. Puede transmitirla al feto por vía transplacentaria, es decir, a través de la placenta en el embarazo, o en el momento del parto, si tiene lesiones, por ejemplo, en el canal del parto. Entonces, la afectación de un recién nacido por una enfermedad de transmisión sexual por vía transplacentaria o por contacto en el momento del parto puede ser muy grave y puede dar lugar a una serie de manifestaciones permanentes, ceguera, retraso del crecimiento. Entonces es muy importante, a las embarazadas no cuesta nada hacerle un cribado de enfermedades de transmisión sexual. Y luego cribamos también a aquellos perfiles que son más susceptibles de tener enfermedades de transmisión sexual. Entonces, las guías más importantes comentan que los jóvenes de menos de 25 años, los hombres y mujeres heterosexuales y los transexuales se hagan una valoración individual del riesgo en base a sus hábitos, a sus prácticas sexuales, etc. Sí se recomienda a los hombres que tienen sexo con hombres que hagan un cribado anual porque es un segmento de la población el que tiene mayor prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, y también pacientes con VIH, al menos de forma anual, porque son pacientes con una inmunidad celular potencialmente deprimida y en el que la afectación de estas enfermedades puede ser más grave. Desde luego, pacientes que ejercen la prostitución y luego también pacientes que ingresan en instituciones penitenciarias, porque en este tipo de recintos pues también hay una incidencia mucho mayor de enfermedades como VIH, hepatitis, etc. Entonces es buena cosa cribarlas antes de entrar para comprobar que no tengan enfermedad. Bueno, y luego, pues dentro de las medidas que nosotros, como personas que vamos a mantener relaciones sexuales, que vamos a seguir manteniéndolas, ¿qué podemos hacer para evitar contacto? Vale, no voy a tener una abstinencia total y absoluta, pero podemos limitar un poco nuestras parejas sexuales, ¿no? Entonces, cuanto menos parejas sexuales tengas, pues menor probabilidad de que circulen este tipo de enfermedades, ¿no? Desde luego, evitarlas en personas anónimas o desconocidas y no estar compartiendo juguetes sexuales si esas son las circunstancias, que no hayan sido esterilizados. Estamos hablando de cosas ya un poco básicas de higiene, ¿no? Desde luego, intentar evitar las relaciones bajo el efecto de las drogas. Ya no hablo solo de alcohol o de un porro que uno se fuma para estar más contento, sino de estas prácticas sexuales que se organizan en base a tener relaciones sexuales más duraderas, maratonianas. Entonces, cosas que a nosotros la verdad que nos lo ponen mucho más difícil. Y luego, con respecto a las vacunas, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, la verdad es que hay pocas vacunas que nos prevengan de enfermedad de transmisión sexual. Tenemos la vacuna del virus de la hepatitis A, que se realiza solo en pacientes de riesgo, pacientes VIH, etc. Y la vacuna del virus de la hepatitis B está incluida en el calendario vacunal desde hace muchos años, más de 20 años, entonces la mayor parte de pacientes jóvenes, la verdad que están vacunados. La vacuna del virus del papiloma humano tiene su justificación, o tuvo su justificación en la introducción al calendario vacunal hace unos años, en base a evitar la incidencia del cáncer de cervix, ¿vale? El cáncer de la afectación por los serotipos malos del virus del papiloma humano. Entonces se incluyó en el calendario vacunal inicialmente solo para las niñas y idealmente antes de que estuvieran expuestas al virus, es decir, antes de que iniciaran relaciones sexuales, que se puso esa edad de los 12 años, ¿vale? Actualmente esa vacuna del virus del papiloma humano se incluye también no solo para las niñas, sino también para los niños, dado que puede reducir el riesgo de cáncer de pene y de ano. Y también se indica en varones homosexuales de menos de 26 años, porque en este segmento de la población pues vemos mayor afectación de cáncer de pene y de ano, ¿vale? Estas son las vacunas que tenemos disponibles para las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, como conclusiones y como mensaje para llevar a casa, muy sencillo, muy somero, las enfermedades de transmisión sexual están en aumento y probablemente van a seguir en aumento porque los hábitos sexuales cada vez se están liberalizando más y cada vez los jóvenes tienen más relaciones. Entonces, para nosotros es mucho más sencillo, más que tratar enfermos, prevenirlos.
Entonces, que se presenten menos casos y hacer estrategias de prevención. Claro, aquí lo complicado es llegar al segmento de población más afectado. Yo les digo, claro, el segmento de población más afectado son los pacientes que tienen en torno a 25 años. ¿Y quién tiene aquí en torno a 25 años? Pero bueno, todos conocemos a alguien que tiene en torno a 25 años. Ahora bien, tenemos que llegar a esta gente. Entonces, a esta gente a lo mejor hay que llegarle pues a través de redes sociales o meternos en sus ambientes o decir, tenemos que llegarle porque si no, yo les conciencio a ustedes, ustedes conciencian a sus conocidos, pero están ahí fuera. O sea, esta gente está ahí fuera y tenemos que llegar a ellos, ¿vale? Y dentro de los métodos barreras, que son los más efectivos en los pacientes que tienen relaciones, pues el preservativo masculino sigue siendo el método barrera más recomendado para evitar la propagación de estas enfermedades. Entonces, espero no haberles dado mucha chapa, que hayan encontrado algo de utilidad en lo que les he comentado, y si me quieren hacer algún comentario o preguntar alguna cosa, aquí estoy dispuesto para lo que ustedes quieran.